Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hermanos del planeta Tierra. No soy maestra nada, siempre repetimos aquí, casi al unísono, la alegría de poder estar aquí comunicándonos con ustedes. Puede parecer una tontería, para muchos puede parecer repetitivo y aburrido, pero no tienen idea de la alegría que se produce en nuestros corazones porque podemos estar aquí, transmitiendo algo de nuestra energía en cada palabra hablada, en cada enseñanza que les transferimos. Podemos decir que nada está en equilibrio, es como si en cada punto del planeta surgiera algo extraño, peligroso, que te hiciera temer lo que está por venir. Nunca dijimos que el proceso sería simple y fácil, y no lo será. Necesitan revisar todo lo que han aprendido, revisar todo lo que emana de sus corazones. El amor debe llegar a ser totalmente el planeta. Este sentimiento se olvida, se modifica, se limita, se condiciona, y muchos otros adjetivos que lo caracterizarían en este momento. Este es el momento de revisar cada creencia, revisar cada costumbre, revisar cada idealista. Te estás moviendo hacia un mundo totalmente diferente donde no habrá diferencias, todos serán iguales, todos tendrán derecho a todo. Ya no habrá el desequilibrio que hay hoy. Muchos entienden este concepto, pero muchos todavía no lo aceptan. Muchos preguntan, no entienden cómo esto es justicia. No serviría de nada explicar aquí la razón de cada cosa, solo sabemos que hay un orden divino que viene en fuerza e intensidad a este planeta, que es, cada hijo de Dios Padre / diagonal Madre tiene derecho a todo, sin restricciones, sin limitaciones, sin tener que seguir órdenes. No está creando un mundo de anarquía, está creando un mundo libre, donde cada uno puede ser lo que quiera, donde cada uno entenderá que su elección repercutirá a su manera, y aquellas elecciones que involucran a otros hermanos también repercutirán a su manera. No hay forma de escapar de eso. No hay manera de querer este cambio de una manera tranquila y pacífica. Has estado acostumbrado a hábitos totalmente dañinos para la naturaleza y tus propios cuerpos. Hoy en día para muchos, deshacerse de estos hábitos, o podría decir adicciones, no es fácil, y no será fácil. Además de que la mente no cree que este mundo es posible que suceda, la participación con estos hábitos y vicios es tal que se necesitaría un gran retiro espiritual para despejar todo de su mente y cuerpo, y no sería fácil, sería un proceso muy doloroso. Cuando siempre decimos aquí, que habrá separación de la cizaña de trigo, sí la habrá, porque muchos no querrán saber cómo cambiar, querrán seguir como están porque trae felicidad o simplemente una máscara para que no vean sus propios problemas y debilidades de frente. Todo será respetado. Nadie estará obligado a hacer nada. Todos tendrán la opción de ir de una manera u otra. No hay manera. No hay forma de permanecer en la pared, porque no hay pared. Hay dos direcciones, una dirección que conducirá a la ascensión, que conducirá a la evolución, y la otra dirección que los mantendrá en la tercera dimensión, solo que en este caso no aquí en este planeta. Cada persona que elija este camino será sacada del planeta para vivir la tercera dimensión en otro orbe, para que pueda seguir aprendiendo su viaje. Hay muchos que no creen que esto sucederá, creen que el planeta vivirá concomitantemente, los que viven en la tercera dimensión y otros que viven en la quinta dimensión. Te digo que esta idea no existe. Este planeta se levantará. La tercera dimensión solo se convertirá en una energía vibratoria de baja frecuencia, pero sin que nadie viva en ella. No habrá vivos, ni humanos, ni animales, ni nada que viva en esta dimensión, porque el planeta se elevará. Será un planeta de quinta dimensión, así que no hay manera de que te quedes aquí en este planeta en la tercera dimensión. Ahora bien, para toda la humanidad entender esto, entender y creer, no es un trabajo fácil, es un trabajo lento, minucioso, que se ha hecho durante mucho tiempo, a una velocidad que comenzó muy lenta, solo que hoy la velocidad es extremadamente alta,
porque la luz que ahora llega a este planeta es una luz transformadora, es una luz que los está empujando contra la pared. No hay forma de alejarse de ella. Ahora es una luz que precisamente por ser lo que es no obliga a nadie a hacer nada. Es como si te empujara contra la pared y te preguntara, ¿qué camino quieres tomar? Y vas a tener que tener una respuesta. No puede ser, no lo sé. Por un tiempo les permitiremos incluso dar esta respuesta, no lo sé, y se les permitirá saber todo lo que les espera de un lado y del otro, pero llegará el día en que nuevamente la luz los pondrá en la pared y hará la pregunta, ¿qué camino quieres tomar? Y entonces habrá que hacer una elección, y dependiendo de esta elección, se tomarán diferentes caminos. Mis hermanos, no duden de lo que está pasando o de lo que va a suceder en este planeta. No estamos haciendo este trabajo duro por nada. Nuestros corazones se desbordan de amor, y este amor emana cada unidad de tiempo, la nuestra o la tuya, no importa, para este planeta, para cada habitante, porque no queremos sufrimiento, pero queremos mostrar claramente el mundo que te espera, muestra claramente todas las ventajas de ir a este mundo, de seguir este camino. Pero aún así, somos conscientes de que muchos no querrán, encontrarán un mundo monótono, un mundo aburrido, un mundo sin experiencias interesantes. Dentro de un concepto vacío de lo que es vivir en la quinta dimensión, todos pueden ver de esta manera, pero ustedes no tienen idea de lo que es vivir solo dentro del amor, buscando llevar la luz a los necesitados. Es una hora que nunca tiene fin y la hacemos con mucho placer, con gran alegría en nuestros corazones. Siendo un ser evolucionado, un ser de dimensiones muy altas tiene sus ventajas, porque nunca sufrimos, nunca nos contradecimos, nunca luchamos, porque todo lo que pensamos es siempre para el bien del todo, para el bien del universo. Y cuando uno piensa en el bien del universo, rápidamente reverbera para cada uno de nosotros, y ese sentimiento de amor y deber cumplido llena nuestro pecho aún más de luz. ¿Es esta una vida monótona? No, para nada. No solo actuamos en este planeta, actuamos en muchos minerales en el universo. Podríamos decir que en este punto hay una mayor atención a este planeta Tierra, porque está en la fase de evolución, en la fase ascendente. Así que todos están aquí colaborando con Gaia, dándole todo el apoyo, la energía, la fuerza, la luz para que ella ascienda. En consecuencia, toda esta energía, toda esta luz se transmite a sus habitantes, y Gaia está tan feliz cuando siente que un hijo elige el camino de la luz, elige el camino junto con ella, porque ella comienza a protegerlo, comienza a abrazarlo, dándole el apoyo, la fuerza, la comprensión, el coraje para seguirla junto con ella a la quinta dimensión. Los demás, llora Gaia, Gaia está triste, porque perderá muchos hijos. Sí, Gaia perderá muchos hijos que elegirán permanecer en la tercera dimensión, pero no se quedarán aquí. Luego llora, cada uno de estos hijos Gaia llora, pero Gaia también entiende que es parte de la evolución de cada alma esta elección, de esta manera. Nada está obligado. No hay nada planeado para cada uno. La elección es del alma, la elección es del yo superior de cada alma que conoce el punto donde está esa alma. ¿Estás listo para evolucionar o listo para permanecer en la tercera dimensión? Entonces, mis hermanos, ¿qué elección están haciendo hoy? ¿Qué camino estás eligiendo hoy? No cubren tanto la perfección, eso no es lo que queremos, no en este momento. Todo continuará para que más y más de ustedes se equilibren más y más y más. Solo necesitas hacer una lección, ¿y cuál es esa lección? Síganos, sigan con Gaia, tomados de la mano con todos aquellos que ya han hecho esta elección o permanecen en este mundo de tantos placeres que creen que son interesantes, buenos para ustedes y que no quieren renunciar a ellos. ¿Qué elección haces? Puedo decir que hoy todo el mundo está en la pared. La luz ya ha tocado la pared, ¿qué elección haces? Muchos no se dan cuenta de esto, que están siendo probados, están siendo observados,
y llegará un momento en que esta elección tendrá que ser hecha. Nadie se quedará atrás. Hasta el último momento nos estaremos preguntando, ¿cuál es tu elección? Tomar tantas almas como sea posible, para que todavía podamos cambiar las mentes de muchas almas, pero no por la fuerza, no tratándolas como marionetas, sino mostrando el camino que pueden seguir si eligen ascender con Gaia. Pero este es nuestro trabajo, no el tuyo. Como hemos dicho aquí, todo el mundo te mira. No depende de ninguno de ustedes catequizar a nadie. No depende de ti forzar a nadie. No vale la pena tratar de explicarle a nadie, porque esto tiene que venir desde adentro. Esta decisión tiene que venir del alma, del yo superior, de acuerdo con el viaje que cada niño está tomando. Así que dejen que cada uno de ustedes tome su camino, olviden el camino del otro. Solo cuida a tus hijos, porque dependen de ti, pero ten la seguridad que cada uno de ellos en casi todo lo que hay en el planeta ya sabe que vas a la quinta dimensión y no dependerá de que tus padres caminen junto a ellos allí. Todos tienen ese sentimiento, simplemente no pueden decirlo. Pero cuiden a sus hijos, pero repito, todos, prácticamente todos, ya están en la quinta dimensión, independientemente de si sus padres irán o no. No parece un tema interesante, pero cada niño que nace en este planeta tiene una misión, es un punto de luz en la superficie, y saben y recordarán en el momento adecuado la misión que han venido a cumplir aquí. Son niños en cuerpo físico, no en alma, no en mente. Sus almas son almas extremadamente evolucionadas, que en el momento adecuado recordarán la misión que han venido a cumplir y no dependerán, bajo ninguna circunstancia, de los padres que han elegido nacer aquí, lo saben y llevarán a cabo sus misiones con gran amor, porque en ellas solo hay amor incondicional, nada más. Así que cuida a tus hijos, pero no te preocupes por ellos porque saben qué hacer. Así que dejemos que cada uno mire a su manera y haga una sola elección, no hay término medio. La elección es ascender o permanecer. No hay otras opciones. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.